Bueno, por respeto a los que están aquí en esta sala, y para no atrasarnos en el programa, que ya sabemos que es muy extenso, entonces vamos a platicar con nuestra siguiente charla y última que me asignaron para este congreso. Nuevamente, mis felicitaciones verdaderamente al doctor Juan por el esfuerzo que hizo de organizar esto. Y bueno, vamos a platicar hoy un poquito de lo que es el síndrome geniturinario de la menopausia, que así como ustedes se dieron cuenta de que la labioplastia de reducción fue el primer procedimiento quirúrgico que abrió las puertas para la ginecología estética láser, pues el síndrome geniturinario de la menopausia fue probablemente el primer procedimiento que abrió las puertas para todas las cuestiones de la láser terapia en ginecología. Me refiero a la láser terapia regenerativa, ya que, como ustedes saben, el uso de láser para patología del tracto genital inferior pues ya tiene mucho más tiempo en el uso. Pero desde el punto de vista regenerativo, verdaderamente por ahí del 2014-2013 fue cuando se empezó a dar el boom de lo que era los efectos regenerativos en la mucosa para las pacientes que tenían atrofia, y precisamente uno de los más apasionados, y digo apasionados porque a mí me tocó vivir gran parte de esa transformación que tuvo el doctor Adrián Gaspar, ¿verdad? De hecho, el doctor Adrián Gaspar nos acompañó el primer curso que dimos en Veracruz de rejuvenecimiento vaginal y vaginoplastia por ahí del 2009 en la ciudad de Veracruz, y ya cuando nos empezaba a hablar de láser, yo era muy renuente precisamente a la tecnología láser, porque en aquella época los procedimientos que hacíamos eran meramente quirúrgicos, y entonces pues no le poníamos mucha atención a todo lo que era la tecnología, pero no le poníamos atención porque no conocíamos los efectos regenerativos, porque no teníamos idea de cómo influía en los aminoglicanos, en la angiogénesis, en la vascularidad, en la producción de nuevo colágeno, en la producción de elastina. A raíz de todo ese boom que se dio ya con las nuevas tecnologías, pues empezamos a utilizarlo, y dramáticamente de tener tantos procedimientos quirúrgicos, porque el rejuvenecimiento vaginal y la vaginoplastia inicial era tratar de imitar anatómicamente con cirugía las formas de cuando la mujer era joven, pero ahora ya hablamos verdaderamente de una regeneración celular que ningún procedimiento quirúrgico lo va a hacer. En cambio, la tecnología láser pues nos ha demostrado con todos sus efectos que sí tiene una influencia en la celularidad. Así es que bueno, voy a platicarles un poquito de lo que ahora hacemos en el manejo de la premenopausia y de la menopausia, ¿verdad? Precisamente con las tecnologías que comenzamos y que han cambiado mucho. Y otra cosa muy importante, no hay un tratamiento completo si nosotros nos centramos exclusivamente en el área ginecológica regenerativa. Ahora estamos viendo que el aspecto hormonal es básico para que nosotros tengamos un climaterio menopausia exitosa. Así es que vamos a platicar algo al respecto. Nuevamente mi agradecimiento, Juan, por este esfuerzo que has hecho para esta organización. Y bueno, también les quiero decir que nosotros en Veracruz
vamos a tener el 7º Congreso Internacional de Ginecología Láser y Terapia Hormonal Bioidéntica. Ahora se juntan en una sola fecha los dos congresos, y en este año tenemos en agosto, están invitados completamente, el 16, 17, 18 y 19 de agosto de este año en nuestro bello puerto de Veracruz, ¿verdad? A que nos acompañen. Los 2 primeros días será un congreso de terapia hormonal bioidéntica y los 2 segundos días será un congreso de todas las tecnologías láser que ustedes están viendo. Y el domingo 20 de agosto tendremos talleres, ¿verdad? Talleres de capacitación en ginecología láser, bueno, ya les voy a decir todo lo que vamos a hacer ahí. Muchas gracias a los que ya están aquí. Ahora sí ya me voy a adentrar en el tema, Juan. Me voy a robar 3 minutos después del tiempo. Nada más una pregunta aquí. ¿Quién maneja menopausia? ¿Quién maneja menopausia? Si se dan cuenta, cada día hay más gente menopáusica que adolescentes, ¿eh? ¿Por qué? Porque además, bueno, no sé aquí, pero en mi país ya las mujeres jóvenes ya no quieren tener hijos. Lastimosamente, cuando vamos a un congreso, vemos todavía toxemia, vemos amenaza de parto prematuro, vemos ruptura de membranas, y verdaderamente pues está muy bien porque forma parte de la salud social. Pero como que hemos dejado un poquito todo lo que se nos viene encima. En los próximos años vamos a tener tantas mujeres climatéricas y menopáusicas como adolescentes. Y entonces, lastimosamente, yo cuando voy a un congreso veo muchos temas de medicina materno-fetal y pocos temas verdaderamente de lo que va a ser el tratamiento de lo que se nos avecina, el control de la gente climatérica y menopáusica. Lastimosamente, ¿verdad? Cuando una mujer llega a su etapa de la menopausia, fisiológicamente ya no va a haber una manera que haga una reposición hormonal si nosotros no la suprimos. Y si no la suprimos de una manera ordenada, pues vamos a llevar a muchas de nuestras mujeres en la etapa menopáusica a cambios verdaderamente que le van a afectar pues toda la parte de su cuerpo, porque díganme qué parte del cuerpo no tiene un control hormonal. Todo está relacionado con las hormonas. Así es que es muy importante que nosotros agarremos conciencia de lo que se nos viene, ya no a corto plazo ni a largo plazo, ya en nuestra actualidad. Y vean ustedes, en el mundo pues hay una gran cantidad de personas que ahora están en esa etapa y que nosotros lastimosamente vemos como muchos compañeros, incluso ginecólogos, van y les dicen que tengo depresión, tengo atrofia, tengo osteoporosis, tengo resequedad vaginal, tengo trastornos geniturinarios, y todo el mundo, ¿verdad? No, pues es normal, estás en menopausia. Oiga, ¿pero qué hago? No, espérate, no, ya tenemos que cambiar de mentalidad. Y ahora tenemos que tener una acción activa para corregir todos esos trastornos que le generan a nuestras mujeres un viacrucis en todas sus vidas, incluyendo la esfera sexual. Entonces, los síntomas a mediano plazo, irritación, sequedad, síntomas que van empeorando con el tiempo, lo que nosotros conocíamos en nuestra época de residentes, atrofia genital, ahora ya desde el 2014 lo tratamos como el síndrome geniturinal de la menopausia, y conforme va pasando el tiempo, toda la sintomatología se va haciendo cada vez más especial. Lastimosamente, solo una pequeña porción de las mujeres buscan una atención verdaderamente profesional, y se considera que más del 75% a nivel mundial no buscan tratamiento. Los síntomas más comunes: sequedad, dispareunia, sensación de ardor, disminución, ¿verdad?, del flujo sanguíneo como efectos que genera esta hipoestrogenismo, alteraciones morfológicas, disminución de los lactobacilos. Fíjense nada más como simple y sencillamente tomando un pH vaginal,
un pH vaginal que con una cintilla ustedes ponen un pH vaginal cuando pongan un espejo, y con eso va a ser suficiente para que se den cuenta del grado de alteración que tiene ese canal vaginal. Recuerden que el pH vaginal está dado por los lactobacilos. Cuando se pierden la capa superficial, pues se pierden los lactobacilos, entonces de un estado ácido se transforma en un estado alcalino, que pues disminuye mucho la resistencia, y por eso hay vaginitis atróficas severas. Entonces, esto es nada más probablemente lo que la mujer empieza a reportar, pero lastimosamente también se empieza a notar después de más palpable después de 4 años de la menopausia, y afecta pues todas las capas del epitelio vaginal. Si nosotros, ¿verdad?, consideramos que hay una reducción de colágeno en el tejido conductivo, pues entonces también vamos a ver todos los signos que afectan a esta mucosa, ¿verdad? Se vuelve una mucosa pálida, una mucosa frágil, sin pliegues, frágil cuando meten un espejo hasta se rosa, etcétera. Y ya lo platicamos, los lactobacilos prácticamente no existen, y los valores normales, que deben de ser de 3.5, pues ustedes simple y sencillamente con un pequeño examen de meter un reactivo se van a dar cuenta que por ahí anda en 6, 7, y entonces el reflejo de que la paciente está en un franco hipoestrogenismo. Y aquí nosotros tenemos que tener una tabla para ver el grado de alteración, que puede ser leve, moderado o grave, en base a estas cosas que ustedes están viendo, y que si nosotros las dejamos así, pues simple y sencillamente se va a afectar su calidad de vida. Entonces, varios estudios demuestran la eficacia de la terapia de reemplazo hormonal en el tratamiento de la atrofia vaginal. La eficacia de esta terapia está limitada al periodo de tratamiento. Por eso, cuando le llegue una paciente que dice, vengo para que me mejore de la menopausia, y lo primero que les dicen, ¿y por cuánto tiempo? Yo lo que les digo, pues, ¿cuánto tiempo quieres estar bien? ¿Verdad? Porque ya debemos de hacer conciencia a nuestros pacientes que el tratamiento es por el tiempo que quieran estar bien. No hay tratamientos mágicos ni milagrosos ni de corta duración. Todo lo que se hace en ese tipo de pacientes tiene que tener constancia y repeticiones frecuentes. Entonces, ¿qué usamos? Bueno, usamos el láser CO2, pero en lo personal yo uso el CO2 Beca y otros equipos de CO2, porque en el centro de capacitación que tenemos que tener varios equipos, porque si nos centramos en uno, pues podemos casarnos con algo y podemos dejar de otras veces. En el centro tenemos Enilid, tenemos Beca, tenemos Lumia, tenemos otros equipos de origen chino de alta gama, por cierto, y entonces hemos ido aprendiendo cada uno de estos equipos para hacer equivalencias. Y lo que decía el doctor Ariel, es muy importante que ustedes conozcan su plataforma, y si ustedes me permiten darles un consejo, yo primero, porque llega mucha gente que es que compré un equipo y todavía no lo sé usar. Yo lo primero que les digo, antes de que compren un equipo, primero capacítense, vean cuál es el alcance de su bolsillo, compren el que esté al alcance de su bolsillo, pero aprendan los secretos, porque cada plataforma tiene una forma de utilizarse. Aunque las potencias, los wattajes, los pulsos, etcétera, sean muy parecidos, pero cada equipo va a tener un feeling, un secreto para que ustedes le saquen el mayor provecho a sus equipos. Y de acuerdo a ello, pues ustedes adquieren, ¿verdad? Todos, al final de cuentas, tienen muchos beneficios, simple y sencillamente hay que saber la seguridad,
son equipos o son procedimientos que teóricamente no les debe de producir dolor, no se utiliza anestesia, el tratamiento es muy rápido y la efectividad está a la vuelta de la esquina. Ahora ya hay 500 artículos que ustedes pueden consultar en los que se van a ver la efectividad. Muy importante, recuerden que cuando comenzó toda la laserterapia ginecológica era con el fin de la atrofia. En consecuencia, el tratamiento o los beneficios que tuvo para incontinencia urinaria de esfuerzo fue como nos dimos cuenta, caray, esta paciente tenía para atrofia, pero también traía sintomatología urinaria y se mejoran de una manera espectacular también los problemas urinarios. Por cierto, cuando va a hacer efecto el láser, el protocolo siempre va a ser 3 sesiones, una cada mes por 3 ocasiones. Cuando tienen cierto grado de incontinencia que se va a mejorar con el láser, desde la primera sesión hay una mejoría. Las sesiones segundas son también benéficas, pero no tanto como la primera. Entonces, el propósito de esto era, fíjense bien, recuperar la atrofia para estimulando la actividad metabólica. Ya se dieron cuenta de la importancia del uso del láser. Estamos hablando que va a mejorar la actividad metabólica. ¿Qué quiere decir? Que un procedimiento energético derivado del uso de energía láser luminosa va a transformar en los tejidos activaciones verdaderamente intracitoplasmáticas que le va a ordenar a la célula volver otra vez a ser funcional, activando su retículo endoplasmático, sus mitocondrias para producir nuevamente funcionabilidad y mandar informes a su núcleo para generar nuevamente una celularidad. Y es nuevamente como se empiezan a reproducir las células de la mucosa. Recordar que la vagina tiene 3 capas, una interna, una intermedia y una adventicia externa, ¿verdad? Y que ya está demostrado microscópicamente que cuando nosotros utilizamos energía láser se van a reactivar nuevamente los fibroblastos para producir nuevamente colágeno, elastina y angiogénesis. Vean ustedes cómo nuevamente el retículo endoplasmático, que forma parte muy importante de la función celular, es el que se activa, y evidentemente que todo esto va a hacer que nuevamente, ahora sí, hablemos realmente de un rejuvenecimiento vaginal, porque estamos necesariamente actuando en la función del epitelio vaginal. Y los resultados histopatológicos, pues ya todo el mundo los conoce, no me voy a detener aquí. Vemos nuevamente cómo la celularidad se empieza a generar, pero como les vuelvo a repetir, si nosotros no complementamos esto con una función general, pues simple y sencillamente vamos a tener mejores resultados, pero desde nuestro particular punto de vista no vamos a complementar el bienestar de nuestra paciente. Así es que voy a hablar brevemente de las que más utilizamos en terapia hormonal, como es precisamente la testosterona. ¿Verdad? ¿Alguien de aquí usa testosterona? Bueno, los hombres no, las mujeres. ¿Dónde? ¿Ninguna mujer usa testosterona de las que tengan más de 35 años o 40 años? ¿Nadie? Se están tardando, se están tardando. La verdad, ya empiecen a considerar eso. Fíjense, la testosterona aumenta los orgasmos, aumenta la sensibilidad del clítoris, fomenta la pérdida de la grasa visceral, mejora el impulso sexual, mejora y normaliza la depresión y la ansiedad. ¿Alguien tiene alguna menopáusica con estas características? Bueno, si no la tienen, no la usen, pero si tienen alguna paciente que tenga un poquito de algunas de estas cosas, se lo va a agradecer de por vida, se los va a agradecer de por vida. Y vean ustedes en todos los aspectos que desde mi particular punto de vista es la hormona más importante del ser humano. Nos quitemos ya la idea de que son hormonas femeninas y masculinas.
son hormonas humanas. La diferencia son las concentraciones que tiene que tener en varones y las concentraciones que tiene que tener en mujeres. Pero en donde no actúa, en la apariencia física, en la espalda, en la obesidad, en la altura, en la cara, en los ojos, ¿verdad? En el estado anímico, en el estado mental, en la memoria, en la voz, en el vello, la piel. Veamos una mujer climatérica en menopausia, se le cae el pelo, pero a donde quiera que llega, verdaderamente. Entonces sí se dan cuenta, en todos lados actúa la testosterona, en la piel, en el olor, en la musculatura, en el clítoris, en la vagina, en las piernas, ¿verdad? En el comportamiento, en el carácter, en la memoria, en la salud, la apariencia física, en el estado. Bueno, verdaderamente, como yo les digo, para mí es la hormona maravillosa que nosotros por muchos años no aprendimos a utilizar. La podemos aplicar transdérmica, el pelvis sublingual, verdaderamente, y también la DEA, ¿verdad? Porque pues, ya mañana pasado van a tener un curso de terapia hormonal bioidéntica con una de nuestras profesoras, ¿verdad?, consentidas del colegio, la doctora Sofi. No se lo pueden perder, para que esto que yo les estoy platicando verdaderamente lo vayan ustedes digiriendo un poquito mejor. Acuérdense que la DEA por algo es la hormona más abundante del cuerpo, porque aparte que es sirve como un precursor, pues tiene también injerencias en todas las esferas, ¿verdad? Junto con el cortisol, es una de las hormonas verdaderamente importantes. Y acuérdense que hay dos hormonas de vida, cortisol, ¿verdad?, e insulina. Si nosotros nos quitan el cortisol, nos morimos en un ratillo. Y la insulina, bueno, mata más lentamente, pero acuérdense que cuando se acaba la insulina, pues también. Entonces, por otro lado, la DEA es la hormona de de las esferas. Yo siempre repito que una de las esferas más importantes del ser humano es la sexual, ¿verdad? Y está involucrada en la fase de fantasía de la respuesta sexual. Así es que yo le digo a mis amigos, compañeros, si estás haciendo el amor con tu esposa y tú te llamas Juan y tu esposa te dice, ay, mi amigo Miguel, no se preocupen, está en la fase de la fantasía, ustedes sigan disfrutando, por favor, ¿verdad? Porque, no, ¿para qué? ¿verdad? Entonces mejora la intensidad, la satisfacción. No es tan potente como la testosterona, pero coadyuvan. Y además tiene funciones que reducen los síntomas vasomotores, los bochornos, incrementa los factores de crecimiento, reduce la fatiga, mejora los problemas de aprendizaje, se une a los receptores GABA, efectos de tranquilidad, disminuye el envejecimiento, y con el efecto de estrógenos en el cerebro se mejora mucho el aspecto cognitivo. También lo podemos poner en penes o lo podemos poner en cremas transdérmicas, ¿verdad?, incluso en vía oral. Yo les voy a presentar una pequeña estadística de lo que he hecho a través de estos años. Ahora en la pandemia me vi a la situación de empezar a hacer una pequeña estadística. Vimos 135 pacientes en este lapso. Vean ustedes, la gran mayoría de la gente era entre 50 y entre los 50 y entre los 60 años, y el 53% de todas estas pacientes tenía un grado de incontinencia o de urgencia, y el 47% tenía un grado de atrofia. Entonces son porcentajes muy altos, ¿no? Después de todo esto, hubo mejoría de la función urinaria, ¿verdad? Cuando usamos exclusivamente el láser, hubo mejoría de la actitud sexual, del deseo, de la lubricación, y no hubo prácticamente dolor en ninguno de los procedimientos, ¿verdad? Evidentemente, yo ahora ya les digo, el solo láser no es suficiente. La multiterapia es lo que tenemos que tener ya en mente para hacer un tratamiento de todos nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces usamos terapia hormonal, terapia con ozonoterapia, que ayer la doctora Eli nos dio un curso de ozonoterapia, que si los que se lo perdieron, bueno, pues no saben lo que se perdieron. Podemos usar peptona, ya lo dijo el doctor Ariel, él utiliza mucha peptona, ¿verdad?
Y entonces todo esto es lo que nos hace que nosotros tengamos mejoría. De esos 75 pacientes nosotros les pusimos a 21, le pusimos implantes. Y vean todos los cambios que tuvieron. Menor pérdida de cabello, mejor humor, mayor energía, mejoría del sueño, mejoría del placer sexual y del deseo, lubricación vaginal, cambios en la piel. Tampoco hubo procedimiento en la aplicación del PELES. Me voy a permitir hacer algunos pequeños videos. Me vas diciendo el tiempo, por favor, Juan, ¿verdad? 5 minutos. Bueno, voy a tratar de irlos. Esta es una aplicación de un PELES, es muy sencilla, es con anestesia local. Si tenemos ahí un lunarcito, lo aprovechamos para hacer nuestra infiltración, para que no quede alguna cicatriz extra de lo que sea. Hacemos una pequeña incisión con una hoja de bisturí del 15, ¿verdad? Como tiene la infiltración no es con xilocaína, con epinefrina, pues prácticamente no duele. Pasamos un trocar que tiene un punzón, tiene una camisa, y a través de la camisa aplicamos nuestros comprimidos, ¿verdad?, que deben de quedar en promedio 2 centímetros por abajo de la piel. Muy importante que busquemos la movilidad del trocar, porque si no se mueve puede quedar muy superficial y entonces podríamos nosotros tener expulsiones, ¿verdad? Ahí se van. Y bueno, es un procedimiento, como les vuelvo a repetir, que ya cuando ustedes lo hagan van a tardar 10 minutos en aplicarlo. Pero lo importante no es la aplicación, lo importante es que ustedes seleccionen adecuadamente, de una manera personalizada, lo que ustedes vayan a poner, ¿verdad? También, ¿verdad?, siempre nosotros vemos, ¿verdad?, todo lo que es el área ginecológica, pero como también les platico, el área vulvar, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, a la vulva no le ponemos atención y el envejecimiento se manifiesta principalmente en la vulva. Hay veces tenemos hiperlaxitud vulvar, tosis vulvar, arrugas, hiperpigmentaciones, etcétera, y el tratamiento de láser en sí es muy sencillo. Yo tengo un protocolo de entrada y de salida, y después, ¿verdad?, pues en este caso hacemos una aplicación de algún anestésico. Seleccionamos nuestra paciente, que de acuerdo a la potencia, que de acuerdo al fototipo de cada paciente es como ustedes lo deben de utilizar. Si tienen un fototipo alto, por favor no vayan a poner, ¿verdad?, intensidades muy importantes, porque van a generar una hiperpigmentación secundaria que después, para que se la quiten, ¿verdad?, va a dar dolor de cabeza. Podemos hacer la técnica puntual, como yo les platico. A mí me encanta hacer la técnica puntual, porque ustedes cuando dirigen el láser en un solo punto, el tejido se concentra directamente a donde ustedes están dirigiendo su haz. Si yo lo dirijo perpendicularmente, va a causar una contracción, y si lo dirijo oblicuamente, el tejido se me va a ir hacia arriba. Y si lo pongo de una manera alrededor de la vulva, pues entonces yo voy a moldear la vulva. Entonces casi siempre hacemos 3 sistemas en la técnica de la técnica puntual. Evidentemente que todo lo tenemos que hacer con varias cuestiones. Entonces, hacer un rejuvenecimiento vaginal, un tratamiento con síndrome genitourinario, sin el efecto regenerativo, antiinflamatorio, bacteriostático e inmunológico del ozono, pues como que ya no nos es así ya muy satisfactorio. De tal manera que en el mismo procedimiento, después de que ya hicimos el tratamiento del láser, agarramos, ¿verdad?, nuevamente esa es la técnica que yo ya utilizo, por eso ustedes la van a estar viendo, porque pues así es el efecto. Pero después de todo esto, nosotros le ponemos la terapia de ozono, ¿verdad?, que la usamos cuando es aditamente intravaginal, a flujo continuo, depende de lo que nosotros queramos, ¿verdad?, es la concentración que nosotros vamos a tener. Y bueno, para que ustedes vean alguna cuestión, ¿verdad?, también siempre tenemos que utilizar ozono. 2 minutos, ¿verdad? Podemos nosotros activar el plasma con el ozono. Aquí utilizamos el ozono a concentraciones de 70 microgramos para que nos libere los factores de crecimiento plaquetarios de una manera muy rápida. Así es que esos son, ¿verdad?, es un
un generador de ozono, lo graduamos, lo mezclamos, ¿verdad?, con una llave de 3 vías, el mismo plasma de la paciente, ¿verdad?, y el efecto de los factores de regeneración que tiene verdaderamente es espectacular. Nuestros pacientes se van muy contentos, ¿verdad? Lo único que tienen que tener es un generador de ozono, sacarle su plasma previamente, lo mezclan, ¿verdad? Y como ya tienen microperforaciones, muchas ocasiones las microperforaciones que te hizo el láser son suficientes para que nosotros, ¿verdad?, apliquemos el ozono, ¿verdad? Y con esto ya lo ponemos inmediatamente, ¿verdad? Podemos utilizar radiofrecuencia. Acuérdense que la radiofrecuencia pues también tiene 2 efectos, en la angiogénesis y en la producción de colágeno. Pero la radiofrecuencia, acuérdense que usa temperaturas alrededor de 40 a 42, máximo 45 grados. El equipo que tenemos es un equipo que te va graduando la temperatura para que no quemes, pero además la radiofrecuencia tiene que tener una técnica de que cuando ustedes la estén usando, tiene que estar en contacto con la mucosa, porque si la dejan estática, pues se va a quemar. Entonces, después del tratamiento de láser, lo combinamos con radiofrecuencia. Años, entonces ya tenía una latitud muy importante. Entonces, la salud sexual es un derecho de salud, ya es un manifiesto de la OMS, en el que la climaterio y la menopausia se ven afectados por desequilibrios hormonales con un impacto en el estado general, pero también en el área genital, que generan alteraciones de todas las fases de la respuesta sexual, incluyendo deseo, excitación y orgasmo. Actualmente existen elementos suficientes para que el uso de la energía de la terapia hormonal bioidéntica, el efecto de la luz láser en el epitelio vaginal y el uso de PRP ayudan a tratar y prevenir la disfunción sexual que presentan estas mujeres. Bueno, recordar que todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos.